Buenas tardes. Buenas tardes. Santiago, capítulo 5, versículo 19. Yo voy a hablar de Hebreos y de la iglesia perseguida, pero para poder hablar de ello tengo que hablar un poco de esta palabra de Santiago. Dice así: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hiciere volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago le está hablando a la iglesia severamente, pero quiero hablar del libro de Hebreos. Quería anunciar que esta palabra de Santiago, porque también Santiago era ministro de los judíos, era ministro de la circuncisión. Y acá nos muestra la Escritura que si nosotros hacemos volver a un hermano que se ha apartado del Señor, la palabra acá es extraviado de la verdad, y si nosotros lo hacemos volver a ese hermano extraviado, habremos salvado su alma, dice la Escritura. Y si el hermano se arrepiente y vuelve, se cubrirían multitud de pecados. Quiere decir que la persona que se aparta del camino peca. ¿Por qué? Porque sin mí nada podés hacer, dice el Señor. Entonces el hermano cae en pecado. Ahora, yo siempre digo que una persona que endureció su corazón, el pecado endurece el corazón del ser humano. Si la persona se aparta del camino, es decir, se aparta de Cristo, eso se llama apostasía, negar su fe. Acuérdense que usted es una persona que cree, usted es un creyente, no un incrédulo, es un creyente. Si usted está caminando con Dios, si está caminando en la palabra de Dios, si usted ha retenido la palabra y ha guardado la palabra y camina en pos de la palabra, es decir, que la palabra para usted es su guía, Dios le habla a través de la palabra, y la palabra de Dios es lumbrera su camino, lámpara a sus pies, lumbrera su camino. ¿Sabe usted que Dios le ha dado discernimiento para discernir entre lo oculto y lo verdadero, para ver lo que está bien y lo que está mal? Si usted tiene conocimiento bíblico, usted sabe que si se aparta de Jesucristo, usted muere espiritualmente. Y si alguien, un hermano, lo hace volver a usted del error de haberse apartado de Jesucristo, habrá salvado su alma, ese hermano. Y dice que el que gana almas es sabio. Y habrá salvado su alma y se cubre multitud de pecados, porque la persona que se aparta de Cristo nada puede hacer y cae. Por eso siempre hay que tener cuidado de no apartarse del Señor, porque el que se aparta cae, muere espiritualmente. Hablamos el otro día de que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, y sin Él nada podemos hacer. Hablamos que todo lo recibimos por gracia.
Bueno, entonces vamos a leer en el capítulo 10 de Hebreo, versículo 26. Y dice así: advertencia del que peca deliberadamente. Y aquí tenemos una iglesia, la iglesia de Hebreo, es decir, judíos convertidos al cristianismo, que estaban apartándose del camino del Señor. Y la palabra les advierte a los hebreos. El libro de Hebreo es una palabra de exhortación al arrepentimiento. Está escrita para los hebreos que se están apartando del camino. Y el escritor de Hebreo, que no se sabe quién es, pero yo creo que es el apóstol San Pablo, por lo que he estado leyendo, aparte el escritor al final dice Timoteo era compañero de milicia del apóstol San Pablo y era un hijo espiritual. Y cómo concluye la carta Pablo, cómo habla, me da la impresión de que fue el apóstol San Pablo que escribió esta carta de Hebreo. ¿Por qué? Por cómo escribe la carta, que usted ve en las otras cartas las mismas palabras. Entonces yo creo que fue el apóstol San Pablo quien escribió este libro con una elocuencia extraordinaria, un conocedor de la ley. El apóstol San Pablo se formó en el Sanedrín, era un conocedor de la Escritura, un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, un hombre que entendía la ley y entendía las Sagradas Escrituras y recibió las Escrituras por revelación de Jesucristo. Es decir, que Pablo se apartó después que fue iluminado con la verdad y que el Señor le apareció en Damasco. Después de ahí, de su conversión, él se fue al desierto y allí estuvo 2 años orando. Y allí Dios le habló por medio de revelación de Jesucristo que viene por el Espíritu Santo. Y este hombre extraordinario, el apóstol San Pablo, escribe esta carta para mí, y es una carta exhortativa al arrepentimiento, una carta que va a hablar y va a golpear fuertemente a la conciencia, va a golpear a aquellos hermanos que se están apartando del camino del Señor severamente. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación de su alma. Y dice el apóstol San Pablo: nosotros no somos, o dice el escritor de Hebreo, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que permanecen para preservación del alma. Entonces, después dice en el capítulo 10, 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. A Dios, que agradezca. Dios, nosotros no somos de los que retroceden, de los que retrocedemos, dice el escritor hebreo, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, vemos que en toda la carta habla exhortativamente y les enseña acerca de Jesucristo. Él habla y le dice que no tengan como los gentiles que tienen por no congregarse, y aparte dice que la lluvia que cae muchas veces sobre la tierra y no da fruto está pronta para ser maldecida, hablando de que ellos están constantemente recibiendo bendición de Dios y no dan frutos. Entonces también le escribe en la carta y le dice que vosotros debíais ser ya maestros, porque se hicieron tardos para oír, son niños espirituales que no pueden tomar de la leche espiritual porque no son aptos, y que no pueden comer la grosura porque no son aptos. Entonces,
Vamos a empezar leyendo el libro de Hebreo desde aquí, desde este punto de vista del apóstol San Pablo habla, el escritor de Hebreo habla exhortativamente. Acuérdense que esta carta va a la conciencia de los que se están apartando. Le va a hablar duramente a la conciencia. Le va a hablar al arrepentimiento, que se arrepienta. Y dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, diga conmigo, el conocimiento de la verdad de Cristo y todo el Evangelio de Jesucristo, después de haber sido iluminado con esta verdad, y dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol San Pablo? Porque en la carta de Hebreo, en los capítulos anteriores, él habla acerca de Jesucristo y habla que Jesucristo es el sacrificio perfecto, y habla que su sangre fue que nos redimió de todo pecado, y sin derramamiento de sangre no se hacía la remisión. Y habla que Jesús es un sacerdote, que Jesús es mayor que Moisés. Entonces deja claramente el escritor de Hebreo que Jesucristo es el camino. Ahora, los hebreos habían sido iluminados con este conocimiento de la palabra. Pero ¿qué pasó? Por causa de las persecuciones, los hebreos se estaban alejando del camino de Dios, porque los mismos judíos, los mismos de su nación, estaban persiguiendo a los hebreos. Estaban persiguiendo a los cristianos, a los judíos convertidos al cristianismo, y le estaban quitando sus bienes, sus casas. En el capítulo 10, versículo 33, nos habla acerca del combate de padecimientos que tenían aquellos cristianos por causa de Jesucristo. Ahora, vemos que si pecáramos voluntariamente, está hablando, porque ya no queda sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Por qué dice esto? Porque en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, y si usted pecaba, usted llevaba el animal y el sumo sacerdote sacrificaba el animal, o el sacerdote sacrificaba el animal y lo entregaba al sacrificio, y el animal era el mediador. Pero ya no queda más sacrificio por el pecado, porque ya se había cumplido en Cristo el sacrificio perfecto. Es decir, que ya no había más sacrificio por de animales. Aunque se hacían sacrificios de animales todavía, pero aquellos que habían sido iluminados con la verdad sabían que Jesucristo era el sacrificio perfecto. Entonces, si ellos pecaban voluntariamente, ya no tenían más sacrificios por el pecado. ¿Me están entendiendo? Ya no, ellos habían sido iluminados con la verdad, ya sabían ellos que Cristo había cumplido con el sacrificio perfecto. Así que si ellos pecaban voluntariamente, teniendo el conocimiento de la verdad y alejándose de Cristo, ya no quedaba más sacrificio por el pecado. ¿Me está entendiendo? Porque ¿quién era el sacrificio perfecto? El sacrificio por el pecado era Jesucristo. Así que si ellos volvían al judaísmo e iban a hacer el sacrificio de animales, no iba a ser acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, en el cumplimiento de la ley, fue Él el Cordero que quita el pecado del mundo. Fue Él el que cumplió con el sacrificio perfecto. Entonces, así que aquellos hombres que querían volver nuevamente al judaísmo, se iban a encontrar que ya no había más sacrificio por el pecado. Así que no podían ellos
si pecaban voluntariamente, volver a entregar un cordero por su sacrificio, porque como ellos ya habían sido iluminados por la verdad, ahora, ¿cómo iban a hacer ellos para expiar sus pecados si ellos pecaban? A no ser que volvieran a Cristo, porque Cristo, por medio de Cristo nosotros recibimos el perdón de los pecados. Amén. ¿Me está entendiendo? Así que si nosotros pecáramos, nosotros cristianos, hijos de Dios, pecáramos, tenemos que ir a Jesucristo y pedir perdón por nuestro pecado, y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Pero ¿qué iban a hacer aquellos hebreos que se habían apartado de Jesucristo? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo iban ellos a recibir perdón de pecados si ellos se apartaron de la verdad? ¿Están entendiendo? Entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque ya había sido cumplido por medio de Cristo. Y miren lo que dice abajo, dice, sino una horrenda, miren lo que es la palabra exhortación, la palabra que golpea la conciencia, dice, sino una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. ¿Y quién era el otro adversario? ¿A quién era escrito esta carta? A los hebreos, a los judíos, que habían sido iluminados por la verdad, pero ahora se estaban apartando de la verdad. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué iba a pasar con esos cristianos? Dice, horrenda expectación del juicio, es que Dios iba a juzgar. Diga conmigo, Dios va a juzgar la apostasía de los cristianos que se apartan del camino. Dios va a juzgar. Por eso, ocúpate, dice el escritor de Hebreo, en tu salvación, con temor y temblor. Ocúpate en eso. Entonces le está escribiendo esta palabra de exhortación a los hebreos. Entonces le dice, ¿qué les va a pasar a ustedes que van a ser juzgados? Una horrenda expectación de juicio. Y mire, y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Hervor de fuego quiere decir que va a ser enviado al infierno, porque el fuego, ¿dónde está? En el infierno. Así que primero va a venir el juicio, Dios va a juzgar, y segundo es el infierno. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados y condenados por causa de haber negado al Hijo de Dios, por haber blasfemado al Hijo de Dios, por haber negado y apartado de Dios. Eso se llama apostasía, negar la fe. ¿Están entendiendo? Usted sabe que hay montones de cristianos en el mundo que fueron iluminados con la verdad y se apartaron un día y se fueron. Y Dios traerá a juicio todas las cosas. Entonces dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de otro testigo muere irreprensiblemente. Está hablando de la ley, ¿no? Que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, pero da un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Vio la palabra exhortativa de arrepentimiento? Le habla duramente el escritor de Hebreo a los hebreos que se estaban apartando. ¿Me está entendiendo? Y que le dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto. La sangre de Cristo que fue derramada, y tuvieron por inmunda esa sangre. La sangre del pacto que Dios había hecho
con la humanidad, y por medio de esa sangre el hombre es redimido y es salvo. Pero imagínense aquellas personas que se estaban alejando de Dios y tenían por inmunda la sangre del pacto, es decir, que pisoteaban al Hijo de Dios y tenían por inmunda la sangre del pacto. Así que estas personas vemos que se estaban apartando del camino de Dios, y el escritor de Hebreo les tiene que hablar con severidad, le tiene que hablar con dureza a esos hermanos. Por eso la palabra de exhortación, cuando viene palabra de exhortación en la iglesia, usted tiene que quedar callado y examinar si usted está bien delante de Dios. Si usted está bien delante de Dios, la palabra no es para usted, porque la palabra de exhortación es para arrepentimiento, es para preservación. Por eso es necesario la palabra de exhortación. Aunque no todo el tiempo el predicador va a dar una palabra de exhortación, pero cuando la da, hay que examinarse uno mismo si está bien delante de Dios y examinar nuestro camino. Y no enojarse, porque no es de madurez enojarnos. Si nosotros estamos bien delante de Dios, la palabra de exhortación no es para mí, porque estoy bien delante de Dios. Pero hay que cayó la palabra y dolió, porque la palabra dada por el predicador, dice la Escritura, es como un clavo hincado. Entonces, la persona que tiene que hacer, arrepentirse, examinar su camino y arrepentirse, hacer senda para vuestros pies, le dice el escritor de Hebreo. Por eso levantar vuestras manos caídas, que es la oración, y vuestras rodillas paralizadas, que también es la oración. Levantar las manos caídas y las rodillas cuando usted está orando, paralizadas, y hacer senda derecha para vuestros pies, dice el escritor de Hebreo, para que los cojos sean sanados, lo que está mal en usted sea sanado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es tremendo, porque realmente la santidad es necesaria para ver al Señor cuando Él venga en las nubes. Y la iglesia tiene que ser una iglesia prudente, acuérdese, una iglesia prudente, una iglesia que camina en la verdad, que está en la verdad y está apartada del mundo. Yo sé que en los últimos tiempos no se va a sufrir la sana doctrina y que no van a querer recibir la palabra de exhortación en el último tiempo. ¿Por qué no la van a querer recibir? Porque no van a sufrir la Sagrada Escritura. Entonces, en el último tiempo la gente estará extraviada, perdida. Estoy hablando de los cristianos, ¿no? De la gente del mundo que ya está sin Cristo y está muerta. ¿Me están siguiendo? Dice, cuánto mayor castigo, está hablando de los creyentes, pensar que merecéis que pisotee el Hijo de Dios y te viene por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado. Diga conmigo, la sangre de Jesucristo me santifica. Diga conmigo. Diga fuerte, la sangre de Cristo me santifica. Y dice aquí, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Acuérdate que tú recibes toda gracia de Dios, pero tú, si te apartas del camino de Dios, haces afrenta, si niegas a Jesucristo, si blasfemas su santo nombre, si te apartas del camino de Dios, vas a terminar en pecado, vas a terminar en el mundo comiendo de la algarroba de los cerdos, como enseñó Jesucristo acerca del hijo pródigo. Y yo sé que la algarroba de los cerdos, por lo que me dice la Escritura, es la inmundicia del mundo al extremo que podemos llegar los cristianos a
pecar hasta el comer de esas algarrobas que significa el pecado más profundo que pueda haber, de revolcarnos en el mundo, perdidos totalmente. Y ahí el hijo pródigo, cuando vuelve, dice que se arrepiente y vuelve, pero hay muchos que no se van a arrepentir, queridos hermanos. Hay muchos, yo lamento decir esto, pero hay muchos hermanos que después que se apartan de Jesucristo, que niegan su fe, que blasfeman su nombre, que pisotean la sangre del pacto, que contentan al Espíritu Santo y hacen afrenta al Espíritu Santo, esos hermanos que se vuelven al mundo, el pecado endurece el corazón, ¿sabe? Y es muy difícil, muy difícil que vuelvan al camino de Dios. Muchos de los que se han apartado por el endurecimiento del corazón y por causa del pecado. Una persona que se aparta de Cristo vuelve al mundo y queda atado por el pecado, atado por los vicios que hay en el mundo. Y usted sabe que en estos años, yo como cristiano, como pastor y como cristiano, he visto muchos volver al mundo de donde fueron rescatados por Dios y volver al fango cenagoso de donde Dios los rescató y comer de las algarrobas de los cerdos. Yo lo he visto. Miren, he visto cristianos. Vio que la Biblia nos enseña que algunos vuelven 7 espíritus peores. Miren, he visto perderlo todo, tal cual está escrito en el hijo pródigo, perderlo todo, perder los dones que Dios le había dado, el ministerio, llamamiento, perder el primer amor, perder la gracia que estaba sobre ellos, perderlo todo. Terminan blasfemando el nombre del Señor, terminan negando su fe, terminan apostatando. Es terrible, hermano. Por eso que Dios nos guarde a no caer. El que esté firme, dice la Escritura, cuídese que no caiga. Nosotros tenemos que tener cuidado constantemente de no caer, firmes en el camino del Señor. Podemos venir a la casa de Dios cansados, heridos, todos abatidos, pero nunca apartarnos del amor de Cristo, jamás. ¿Sabe? Jamás. Corremos con el riesgo de que el pecado endurezca nuestros corazones y de volvernos al mundo y el pecado cegar nuestros ojos y olvidarnos de que una vez fuimos iluminados. ¿Me están entendiendo? Es un chasquido todo esto. Mira la severidad y la exhortación al arrepentimiento. Mira esta palabra, dice: pues conocemos al que dijo, mía la venganza. Dios dijo, mía la venganza. ¿Vio la severidad de la palabra? ¿Vio? El que escribió Hebreo no le estaba pañando la espalda a estos hermanos. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Yo quería empezar el libro de Hebreo desde acá para enseñarle todo el libro de Hebreo, pero quería empezarle desde acá para que vean la palabra de exhortación. La palabra de exhortación es para edificación, es para salvación. Es una palabra
que trae arrepentimiento, toca la conciencia, una palabra donde va hasta los tuétanos, pero es necesaria, ¿sabe? No siempre se puede hablar de amor desde el púlpito, no siempre se puede abrazar al pecado. En algún momento hay que confrontar al pecador con la palabra, para que la persona se arrepienta. Acuérdense que el pecado endurece el corazón de la persona. Bueno, vamos a hablar un poquito más, dice, y aquí viene un llamado a la conciencia, un llamado a la reflexión. Esta otra parte, diga conmigo, es un llamado a la reflexión. Y dice, pero traer a la memoria los días pasados, dice, le está hablando a los hebreos, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber conocido a Jesucristo, sostuviste gran combate de padecimiento. Amén. Todos los cristianos padecemos persecución por causa del nombre del Señor. Amén. Todos. Y por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, le está hablando a los hebreos. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadeciste, porque ellos estaban siendo tan perseguidos, la iglesia, los hebreos, que se compadecían aún de los presos, porque ellos estaban también en una situación semejante por causa del nombre del Señor. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablé del gozo? La diferencia entre el gozo y la alegría. El gozo, dice, sostuviste con gozo. Dice, el despojo de vuestros bienes sostuviste con gozo. Miren qué tremendo los padecimientos de esta iglesia de los hebreos, que le despojaron de todos sus bienes materiales y sus cosas por ser hijos de Dios. Los mismos judíos perseguían a los judíos por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo, por ser testigos de Cristo, y le quitaban todo lo que tenían. Y tuvieron esos hermanos gran combate de padecimiento por causa del nombre del Señor. Lo mismo que ahora padecemos por causa del nombre del Señor en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestras esposas, o en el trabajo. En el trabajo, si llegan a saber que tú eres un cristiano, chao, perdiste. En el colegio, en el liceo, en todo lado, el cristiano es hecho vituperio para todo el mundo. Ahora estaba la Copa América y un pastor habló en la Copa América, y por haber hablado recibió un montón de escraches por causa de que él nombró el nombre del Señor. Lo demandaron. Lo demandaron, dice la hermana acá, lo demandaron. Lo amenazaron, le hicieron de todo por causa del nombre del Señor. Entonces el cristiano siempre está en la mira de las personas. Yo me acuerdo que trabajaba en un lugar donde éramos 30 trabajando, yo era el único cristiano, y en ese lugar todos los 30 compañeros, los 29 compañeros me persiguieron. Yo tuve 2 años ahí y los 2 años me persiguieron, pero de horrendo, todo lo que me hicieron fue tremendo. Desde desaparición de las cosas de mi casillero, de la comida, mandarme a trabajar en el rayo del sol, mandarme a trabajar en los lugares peores, encerrarme en cabinas para pintar y salir con los pulmones con queroseno, de todo. 2 años padecí persecución en ese lugar por mi propio compañero. 2 años. El capataz me decía todos los días que te voy a echar, inútil, te voy a echar, te voy a hacer echar, todos los días, durante 2 años. Por eso la persecución es tremenda.
Pero ¿qué pasa cuando un hermano se convierte a Cristo y los familiares lo persiguen, o el esposo persigue a la esposa, o la esposa persigue al esposo? Yo me acuerdo que le convertí, que le prediqué a un señor que era alcohólico, entregó su vida al Señor, dejó el alcoholismo y estaba firme en el camino de Dios, y la esposa le hizo la guerra, le hizo la guerra. Mire, cuando hablamos de guerra, combate en trinchera con esa mujer, hasta que lo sacó del Evangelio y volvió a ser alcohólico, ¿saben? Estuvo un año sin tomar, congregándose, sirviendo al Señor, pero llegaba a la casa y la esposa dura, hasta que él dejó todo, dejó al Señor, se volvió al mundo, se volvió alcohólico de nuevo, y ahí la mujer le empezó a dejar en paz. Cuando estaba alcohólico, perdido, borracho, mal, la mujer lo dejó en paz. Mientras estuvo en la iglesia se le hizo la guerra, y hace poco el esposo cayó enfermo de toda clase de enfermedad por causa del alcoholismo, y vino corriendo ella a pedirme oración por él. Ella vino a mi casa a pedirme oración por él porque el esposo se le estaba muriendo. Y ahí fue cuando hablé con ella, ¿te acuerdas? Cuando él estaba convertido al Señor y tú le hiciste la guerra. Pides oración por tu esposo, y si él vuelve al camino del Señor le vas a volver a hacer la guerra para que se pierda como está perdido ahora. Le dije a eso. Usted no sabe el infierno que pasó su esposo con su esposa. Y dice, vamos a seguir leyendo. Dice, sabiendo que tenéis el despojo de vuestros bienes, dice, sufriste con gozo, sabiendo que teníais vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos que las cosas terrenales, ¿no? Miren cómo le escribe. Esta es una palabra tremenda, le está hablando el escritor. No podéis, pues, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. ¿La promesa de qué? Ahora vamos a ver. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios acá le está alentando que queda poco tiempo de la venida del Señor, que resistan un poco más esas persecuciones. Y le dice, ya va a venir, ya viene Jesucristo, un poco hay que tener paciencia, hay que esperar y tener paciencia. Y la paciencia es tremenda, hermano, es tremendo, porque nosotros necesitamos tener paciencia para recoger el fruto de lo que hayamos hecho para el Señor. Y tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo, dice el escritor de Hebreo, con paciencia, porque el Señor viene pronto a buscar su iglesia. Y sabiendo nosotros que tenemos una mejor herencia en el cielo. Ahora, estos hermanos estaban siendo perseguidos. Esta es una iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo atormentada, vituperada, encarcelada, le quitaban los bienes. No era una iglesia de esas como las que hay ahora, que ya por cualquier cosita no vienen a congregarse. En aquella época la iglesia era, ser cristiano costaba la vida, ¿me entienden? Hoy no venimos a los cultos porque, no sé, es viernes y mi cuerpo lo sabe, y no venimos al culto. No. Y el domingo, y porque el cuerpo también lo sabe más que el domingo. Entonces, me está entendiendo, pero
La primera parte era exhortativa. La segunda parte del capítulo 10, desde el 26 en adelante hasta llegar al 39, es una parte de reflexión y otra parte de aliento. Tiene tres partes: exhortación, reflexión y ¿qué más? Y aliento. En este capítulo 10, desde el 26 en adelante, tiene esas tres partes. Es como que a lo último trata de levantarle a los hermanos a través de esta palabra, diciendo: ya viene el Señor, aguanta un poquito más. Mas el justo vivirá por fe, dice así dígame, el justo, nosotros somos justos, vivirá por fe, y después vamos a hablar lo que quiere ser justo e injusto. Más el justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere no agradará mi alma. Si retrocediere el hermano, dice Dios, no agradará mi alma. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, dice el escritor de Hebreo, no somos de los que retroceden para perdición. ¿Me está entendiendo? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué tremendo. Y luego dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y va a hablar de la fe que tuvieron los antiguos, aquellos que ahora son las nubes de testigos, porque tenemos tan grandes nubes de testigos, y le va a hablar acerca de esta fe que es necesario para mantenerse firme en la prueba. Pero la fe es la certeza de lo que se espera. Y estaba hablando acerca de que Cristo viene pronto. Y estaba hablando de que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Estaba hablando de que el tiempo presente no se compara, ¿no?, con la gloria venidera. Y estaba hablando de esas cosas, diciéndole: iglesia, la fe es lo que certeza, es lo que se espera. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? La redención de nuestra alma. Eso es lo que le quiere decir. Nos vamos con el Señor. Y hay que tener un poquito de paciencia, porque ya no vamos. Y entonces le va a hablar de los padecimientos de aquellos héroes de la fe que caminaron como viendo lo invisible, y que padecieron toda clase de persecución, pero no negaron a Dios. Y acá está la gran galería de esa nube de testigos que padecieron azotes por causa del nombre del Señor, que padecieron cárceles por causa del Señor, que fueron apedreados por causa del Señor, que fueron azotados por causa del Señor, que fueron aserrados por causa de cortados a la mitad, ¿no? La conclusión del libro de estos hombres de Dios dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, ¿vio? La palabra pobres, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno de esos hombres, de esos grandes hombres de Dios. Sin embargo, eso es un ejemplo que le pone el escritor de Hebreo de esta nube de testigos, para que ellos los alientan a que sigan la fe que tuvieron esos hombres, para que ellos no se aparten del camino de Dios. Es una carta dura. Y al final el escritor de Hebreo dice:
Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os escribí brevemente. Pero le dice, ruego que soportéis la palabra de exhortación. Pues os escribí brevemente, porque no le escribió todo lo que le tenía que escribir, fue un poquito nomás. Pero con eso basta para llamar la atención a los hermanos que se estaban apartando. Queridos hermanos, este escrito de Hebreo nos trae luz a nosotros, mucha luz de lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. Cómo tenemos que mantenernos firmes en el camino del Señor. Esto trae mucha luz a nuestra vida. Yo les exhorto a todos ustedes que no bajen los brazos. Porque estamos aquí de pasada, somos peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y muchos hermanos se han sentido tentados a dejarlo todo por causa de las persecuciones, por causa de las luchas y las pruebas. Y algunos hermanos porque tienen que viajar lejos hasta llegar a la iglesia. Pero yo el otro día subí en las redes sociales una iglesia que para llegar al culto tienen que caminar 13 kilómetros en la montaña, por cerros y selvas y todo para llegar a la iglesia caminando con el barro hasta por acá. Y cruzaron hasta los ríos para llegar al culto. Nosotros tenemos ómnibus. Y todavía el pastor, algunos los sale a buscar, los va a buscar a su casa y los trae. Con todo y eso, pastor, hoy no voy. ¿Por qué, hermano, no vienen? Porque está frío, porque los astros me dijeron, porque no se alinearon los astros, porque hoy la luna se juntó con... Amén. Bueno, den un aplauso a Jesucristo.